Adelante, maestra, tiene usted la palabra. Ok, muchas gracias. Pues buenas noches a todos los presentes. De inicio, quiero agradecer al Colegio Médico Cultural Esculapio y a la Sociedad Mexicana de Ciencias, Artes y Fe, a la cual tengo el honor de pertenecer, la invitación que me han hecho para participar en este ciclo de conferencias organizado por esta alianza académica. Bueno, en principio, un poquito abundando en lo que nos decía el doctor Galván, quisiera decirles que he tenido la experiencia de vivir algunos eventos con relación a, pues a las conferencias de mujeres que ha habido en México y también en la ONU en Nueva York. He tenido esa oportunidad y pues ya desde hace tiempo uno de mis intereses principales es pues esto, el reconocimiento de la dignidad y la vocación de la mujer. Entonces, quiero iniciar el tema y quiero presentárselos porque esto reviste una gran importancia. Tiene una importancia relevante ante los cambios que todos hemos presenciado en el mundo. Estos cambios han incidido en las decisiones de las personas en muchos ámbitos y quizás sea en los últimos lustros del siglo. Y si esto nos lo hubiéramos visto en los últimos lustros del siglo pasado, nos hubieran parecido estos cambios impensables. Ya los tenemos en nuestra sociedad. Hay que decir que estos cambios no surgieron espontáneamente. Se fueron elaborando en los últimos 40 años del siglo XX, algunos un poco antes. Siguiendo, por supuesto, líneas de pensamiento que vienen de años atrás, como ocurre siempre en la historia de la humanidad. El siglo XXI nos presenta nuevas oportunidades de madurar como personas, mostrando retos que por momentos nos cuestionan muy fuertemente. Sin embargo, está siempre la capacidad del ser humano para encontrar respuestas adecuadas para su convivencia. Una de estas oportunidades se encuentra en el tema de la mujer y con ella inseparablemente unidos el matrimonio, la familia y la maternidad. Es por esta razón que quiero hacer una sencilla reflexión sobre la carta apostólica de su santidad Juan Pablo II y con ello resaltar algunas ideas que en el pensamiento del Papa son fundamentales en la relación de las dos partes que formamos la humanidad. Relación que nos lleva a formar familia, cimiento de las nuevas generaciones. En el marco de la celebración del 10º Encuentro Mundial de las Familias, realizado muy recientemente en Roma, del 22 al 26 de junio de este mes, el Papa Francisco hace notar nuevamente la importancia de temas que inciden en la convivencia familiar, la libertad, el egoísmo, el amor, etc., los cuales son vividos personalmente, es decir, cada persona que está en este mundo tiene ante sí la decisión de cómo enfrentar estos momentos en su vida. Y es en este contexto de una sana y cariñosa convivencia que Juan Pablo II hace notar la importancia que tiene que tanto la mujer como el varón recapaciten en el valor del otro. Quiero unirme a la intención del pontífice que desde las enseñanzas perennes de la Iglesia quiere mostrar que los seres humanos, mujer y varón, tienen la misma dignidad, los mismos derechos y los mismos deberes, que no es uno mejor que el otro, que ambos tienen cualidades específicas y que ambos
son la promesa de un mundo en paz, que ambos son personas creadas y amadas por Dios, que las ama por sí mismas. Desde luego, la visión del Papa parte de una mirada de un hombre de fe, pero no debemos dejar de lado la enorme experiencia de un estudioso, filósofo, escritor y sobreviviente de 2 guerras, así como su gran trabajo como pastor de la Iglesia Católica, hombre de iglesia y de la actualidad humana. La Carta Apostólica sobre la dignidad y la vocación de la mujer, con ocasión del Año Mariano, en 1988, tiene como contenido 9 capítulos, en los cuales el autor hace referencia a la mujer madre de Dios, a la creación del hombre como imagen y semejanza de Dios, toca el tema del pecado original, en la confrontación Eva-María, hace presente el cambio que supuso para la vida de la mujer el encuentro con Jesucristo, es decir, con la aparición del cristianismo. Toca asimismo en el capítulo 6 y 7 temas que tienen una visión espiritual y una dimensión simbólica: maternidad, virginidad y la Iglesia esposa de Cristo. Concluyendo con el capítulo en el cual se pondera la caridad, virtud teologal, como la mayor de las virtudes, otorgada por Dios a los hombres, dando una nota especial para la vocación de la mujer. Y el texto finaliza con una conclusión en la que el Papa hace un reconocimiento a todas las mujeres y agradece a Dios por la feminidad. Evidentemente, en esta ocasión será muy difícil tocar cada una de las enseñanzas de Juan Pablo II, que Juan Pablo II deja en este excelente documento. Pero podemos, sin embargo, tocar algunos puntos que contienen elementos muy valiosos de dichas enseñanzas. Esto sin dejar de recomendar la lectura completa del documento, lo cual sería un complemento indispensable para esta breve exposición. En principio, recibimos con gratitud la bendición apostólica que el pontífice nos otorga e iniciamos la lectura con una reflexión que hace sobre la dignidad de la mujer. Cito: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Con estas palabras de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo relaciona entre sí los momentos principales que determinan de modo esencial el cumplimiento del misterio preestablecido por Dios. La dignidad de la mujer, un signo de los tiempos. La dignidad de la mujer y su vocación, objeto constante de la reflexión humana y cristiana, ha asumido en estos últimos años una importancia particular. Esto lo demuestran, entre otras cosas, las intervenciones del magisterio de la Iglesia reflejadas en varios documentos del Concilio Vaticano II, que en su mensaje final afirma: llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres, llenas del espíritu del Evangelio, pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Las palabras de este mensaje resumen lo que ya se había expresado en el Magisterio Conciliar, especialmente en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. A continuación, el Papa señala
documentos que han estado, que ha dado la Iglesia desde hace ya más de 50 años, hablando sobre la importancia y la dignidad de la mujer. O sea, la Iglesia no ha dejado nunca, ¿no? Y en el siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX, hay documentos en donde la Iglesia expresa la necesidad de reconocimiento que tiene la mujer en su dignidad y en su vocación. Tomas de posición similares se habían manifestado ya en el periodo preconciliar, es decir, antes de 1960. Por ejemplo, en varios discursos del Papa Pío XII y en la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII. Después del Concilio Vaticano II, mi predecesor Paulo VI expresó también el alcance de este signo de los tiempos, atribuyendo el título de doctoras de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús y a Santa Catalina de Siena, y además instruyendo a petición de la Asamblea del Sínodo de Obispos de 1971 una comisión especial cuya finalidad era el estudio de los problemas contemporáneos en relación con la efectiva promoción de la dignidad y de la responsabilidad de las mujeres. Paulo VI, en uno de sus discursos, decía, entre otras cosas, en efecto, en el cristianismo, más que en cualquier otra religión, la mujer tiene desde los orígenes un estatuto especial de dignidad, del cual el Nuevo Testamento da testimonio, de no pocos de sus importantes aspectos. Es evidente que la mujer está llamada a formar parte de la estructura viva y operante del cristianismo de un modo tan prominente que acaso no se haya todavía puesto en evidencia todas sus virtualidades. Enseguida, los padres de la Asamblea del Sínodo de Obispos aplicada a la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, a los 20 años del Vaticano II, se ocuparon nuevamente de la dignidad y de la vocación de la mujer. Entre otras cosas, abogaron por la profundización de los fundamentos antropológicos y teológicos necesarios para resolver los problemas referentes al significado y dignidad de ser mujer y de ser hombre. Se trata de comprender la razón y las consecuencias de la decisión que el Creador ha hecho de que el ser humano puede existir solo como mujer o como varón. Solamente partiendo de estos fundamentos que permiten descubrir la profundidad de la dignidad y vocación de la mujer, es posible hablar de la presencia activa que desempeña en la Iglesia y en la sociedad. Signo de los tiempos. La Iglesia ha hecho conciencia desde hace décadas de este signo de los tiempos. Tomas de posición similares se han llevado a cabo dentro de la Iglesia. Nos dice el Papa, descubrir la profundidad de la dignidad y de la vocación de la mujer, esto es lo que deseo tratar en el presente documento. Este esfuerzo del Papa se realiza en el contexto del año mariano, con lo cual el tema que tocamos queda bajo la guía y protección de Santa María Virgen. Ella está presente en el misterio de la Iglesia. Ella, que es nuestra madre, es el vínculo entre Dios y la familia humana. Y el Papa pregunta, ¿no se debe quizás descubrir un puesto particular para aquella mujer que fue la madre de Cristo?
Juan Pablo II ha querido hacer esta investigación para encontrar una respuesta venida de Dios con respecto a la dignidad y la vocación de la mujer. Recorre la Sagrada Escritura con la intuición de que todo lo que Dios quiere decir acerca de la mujer lo ha dicho en María. La mujer, la madre de Dios, por eso inicia meditando sobre la mujer madre de Dios, la Theotokos. Cito: el mensaje de Cristo contenido en el Evangelio, que tiene como fondo toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no puede quizá decir mucho a la Iglesia y a la humanidad sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Precisamente, esta quiere ser la trama del presente documento. Como podemos ver, el alcance de esta carta apostólica es enorme. El Papa efectivamente recorrerá las Sagradas Escrituras haciendo notar una gran cantidad de citas y pasajes, dando la explicación adecuada en unión con la doctrina de la Iglesia. Con esto va mostrando y demostrando que Dios quiso desde el principio crear al hombre, mujer o varón con idéntica dignidad. Una vez más, hago una invitación de leer y meditar este valioso documento, pues aunque tocaremos algunas de estas reflexiones, evidentemente, como ya habíamos mencionado, sería imposible en esta sesión agotar el documento. Hablamos enseguida de la mujer madre de Dios, nombrada Theotokos. El envío de este hijo consubstancial al Padre, como hombre nacido de mujer, constituye el punto culminante y definitivo de la autorrevelación de Dios a la humanidad. Esta autorrevelación posee un carácter salvífico. La mujer se encuentra en el corazón mismo de este acontecimiento salvífico. La autorrevelación de Dios, que es inescrutable unidad de la Trinidad, está contenida en sus líneas fundamentales. En la Asunción de Nazaret, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Con la respuesta de María, realmente el Verbo se hace carne. De esta manera, María alcanza tal unión con Dios que supera todas las expectativas del espíritu humano. Theotokos, explica el Papa, significa Madre de Dios. Viene a ser el nombre propio de la unión con Dios concedido a la Virgen María. Juan Pablo II inicia estos encuentros con la dignidad de la mujer en la Sagrada Escritura con la Anunciación, que se corresponde con la plenitud de los tiempos y que manifiesta la dignidad extraordinaria de la mujer. El acontecimiento de Nazaret pone en evidencia el acontecimiento de Nazaret pone en evidencia un modo de unión con Dios vivo, que es propio solo de la mujer, de María. Esto es, la unión entre madre e hijo. En efecto, la Virgen de Nazaret se convierte en Madre de Dios. Servir quiere decir reinar. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. María, desde el primer momento de su maternidad divina, de su unión con el Hijo, que el Padre ha enviado al mundo para que el mundo se salve, se inserta en el servicio mesiánico de Cristo. Precisamente, este servicio constituye
el fundamento mismo de aquel reino en el cual servir quiere decir reinar. Cristo, siervo del Señor, manifestará a todos los hombres la dignidad real del servicio, con la cual se relaciona directamente la vocación de cada hombre. De esta manera, considerando la realidad mujer madre de Dios, entramos de modo más oportuno en la presente meditación del año mariano. Esta realidad, madre de Dios, determina también el horizonte esencial de la reflexión sobre la dignidad y sobre la vocación de la mujer. Al pensar, decir o hacer algo en orden a la dignidad y vocación de la mujer, no se deben separar de esta perspectiva el pensamiento, el corazón y las obras. La dignidad de cada hombre y su vocación correspondiente encuentran su realización definitiva en la unión con Dios. María, la mujer de la Biblia, es la expresión más completa de esta dignidad y de esta vocación. En efecto, cada hombre, varón o mujer, creado a imagen y semejanza de Dios, no puede llegar a realizarse fuera de la dimensión de esta imagen y semejanza. Imagen y semejanza de Dios. En este capítulo me extenderé un poco en la lectura, pues es muy importante cómo el Papa vuelve a remarcar el hecho de ser persona e imagen de Dios, lo que confiere inmediatamente la dignidad tanto al varón como a la mujer. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Esto nos remite al Génesis 1:27. Esta imagen y semejanza de Dios, esencial al ser humano, es transmitida a sus descendientes por el hombre y la mujer, como esposos y padres. Desde ahora conviene afirmar que de la reflexión bíblica emerge la verdad sobre el carácter personal del ser humano. El hombre, ya sea varón o mujer, es persona igualmente. En efecto, ambos han sido creados a imagen y semejanza de Dios personal. Lo que hace al hombre semejante a Dios es el hecho de que, a diferencia de los seres vivientes, incluso los dotados de sentido, los animales, el hombre sea también un ser racional. Gracias a esta propiedad, el hombre y la mujer pueden dominar a las demás criaturas del mundo. El texto del Génesis 2:18-25 ayuda a la comprensión de lo que encontramos en el fragmento conciso del Génesis 1:27 que acabamos de leer. Y al mismo tiempo, si se leen juntos, nos ayudan a comprender de un modo todavía más profundo la verdad fundamental encerrada en el mismo, sobre el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, como varón y mujer. En la descripción del Génesis 2:18-25, la mujer es creada por Dios de la costilla del hombre y es puesta como otro yo, es decir, como un interlocutor junto al hombre, el cual se siente solo en el mundo de las criaturas animadas, que lo circunda y no haya en ninguna de ellas una ayuda adecuada a él. La mujer, llamada así a la existencia, es reconocida inmediatamente por el hombre como carne de su carne y hueso de sus huesos. El texto bíblico proporciona bases suficientes para reconocer la igualdad esencial entre el hombre y la mujer desde el punto de vista de la humanidad. Ambos desde el comienzo son personas,
a diferencia de los demás seres vivientes del mundo que los circunda. La mujer es otro yo en la humanidad común. Desde el principio aparecen como unidad de los dos, y esto significa la superación de la soledad original en la que el hombre se encontraba, una ayuda que fuese semejante a él. ¿Se trata aquí solamente de la ayuda en orden a la acción, a someter a la tierra? Ciertamente se trata de la compañera de vida con la que el hombre se puede unir como esposa, llegando a ser con ella una sola carne y abandonando por esto a su padre y a su madre. La descripción bíblica habla, por consiguiente, de la institución del matrimonio por parte de Dios en el contexto de la creación del hombre y de la mujer. Como condición indispensable, esta unión como condición indispensable para la transmisión de la vida a las nuevas generaciones de hombres, a la que el matrimonio y el amor conyugal están ordenados. Sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Podemos comprender mejor en qué consiste el carácter personal del ser humano, gracias al cual ambos, varón y mujer, son semejantes a Dios. En efecto, cada hombre es imagen de Dios como criatura racional y libre, capaz de conocerlo y amarlo. Leemos además que el hombre no puede existir solo, puede existir solamente como unidad de los dos y por consiguiente en relación con otra persona humana. Se trata de una relación recíproca del varón con la mujer y de la mujer con el varón. Ser persona a imagen y semejanza de Dios comporta también una relación al otro yo. Esto es preludio de la definitiva autorrevelación de Dios uno y trino, unidad viviente en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta parte que el Papa toca es muy importante porque el matrimonio es una institución que se tiene que asemejar a Dios. Son dos personas que se hacen una sola carne y que propiamente, ¿verdad?, son una en el matrimonio. Así, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son un solo Dios con tres personas distintas. De esta manera, el matrimonio tiene una semejanza con Dios. O sea, es la forma como Dios vive. La imagen y semejanza de Dios en el hombre, creado como varón y mujer, por la analogía que se presupone entre el creador y la criatura, expresa también por consiguiente la unidad de los dos en la común humanidad. En esta unidad de los dos, que es signo de la comunión interpersonal, indica que en la creación del hombre se da también una cierta semejanza con la comunión divina, comunio, lo que hablamos hace un momento. Esta semejanza se da como cualidad del ser personal de ambos, del varón y de la mujer. En la unidad de los dos, el hombre y la mujer son llamados desde su origen no solo a existir uno al lado del otro o simplemente juntos, sino son llamados también a existir recíprocamente, el uno para el otro. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. El ser humano, ya sea varón o mujer,
Es el único ser entre las criaturas del mundo visible que Dios Creador ha amado por sí mismo. Es por consiguiente una persona. El ser persona significa tender a su realización, cosa que no puede llevar a cabo si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. El modelo de esta interpretación de la persona es Dios. Es Dios mismo como Trinidad, como comunión de personas. Decir que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, de este Dios, quiere decir también que el hombre está llamado a existir para los demás, convertirse para los demás en un don. Haremos una pequeña reflexión, una pequeña lectura sobre lo que el Papa denomina antropomorfismo del lenguaje bíblico. Dice el Papa, esta característica del lenguaje bíblico, su antropomórfico de hablar de Dios, modo antropomórfico de hablar de Dios, indica también indirectamente el misterio del eterno engendrar que pertenece a la vida íntima de Dios. Sin embargo, este engendrar no posee en sí mismo cualidades masculinas ni femeninas. Es de naturaleza totalmente divina. Es espiritual del modo más perfecto, ya que Dios es espíritu y no posee ninguna propiedad típica del cuerpo, ni femenina ni masculina. Por consiguiente, también la paternidad de Dios es completamente divina, libre de ninguna característica corporal, masculina o femenina, propia de la paternidad humana. En este sentido, el Antiguo Testamento hablaba de Dios como un padre y a él se dirigía como un padre. Jesucristo se dirigía a Dios llamándole Abba, Padre, por ser su Hijo unigénito y consubstancial, y que situó esta verdad en el centro mismo del Evangelio como normativa de la oración cristiana. Indicaba la paternidad en este sentido ultracorporal, sobrehumano, totalmente divino. Hablaba como hijo unido al Padre por el eterno misterio del engendrar divino, y lo hacía así, siendo al mismo tiempo hijo auténticamente humano de su madre la Virgen. Si bien no se pueden atribuir cualidades humanas a la generación eterna del Verbo de Dios ni a la paternidad divina, tiene elementos masculinos en el sentido físico, divina, ni la paternidad divina tiene elementos masculinos en el sentido físico. Sin embargo, se debe buscar en Dios el modelo absoluto de toda generación en el mundo de los seres humanos. Por consiguiente, lo que en el engendrar humano es propio del hombre o de la mujer, esto es, la paternidad y la maternidad humanas, lleva consigo la semejanza, o sea, la analogía con el engendrar divino y con aquella paternidad que en Dios es totalmente diversa, completamente espiritual y divina por esencia. En cambio, en el orden humano, el engendrar es propio de la unidad de los dos. Ambos son progenitores, tanto el hombre como la mujer. Vamos ahora a tocar el capítulo 4, que se titula Eva María. Hasta aquí el Papa ha descrito la creación del hombre, mujer y varón, y ahora explicará en el siguiente paso lo que en la historia de la humanidad se conoce como pecado. Una vez constituido por Dios en estado de santidad, el hombre tentado por el maligno desde los comienzos de su historia abusó de su libertad, erigiéndose contra Dios y anhelando conseguir su fin fuera de Dios.
Aquel primer pecado es el pecado del hombre, creado por Dios, varón y mujer. Este es también el pecado de los progenitores, y a ello se debe su carácter hereditario. En este sentido lo llamamos pecado original. Este pecado, como ya se ha dicho, el pecado se manifiesta en el mal presente en la historia del mundo. Es una forma dramática y dolorosa. Es necesario admitir que Dios, como creador y padre, es aquí agraviado y ofendido ciertamente en el corazón mismo de aquella donación que pertenece al designio eterno de Dios en su relación con el hombre. Al mismo tiempo, sin embargo, el ser humano, hombre y mujer, es herido por el mal del pecado, del cual es autor. El texto del libro del Génesis lo demuestra con las palabras con las que claramente describe la nueva situación del hombre en el mundo creado. En dicho texto se muestra la perspectiva de la fatiga con la que el hombre habrá de procurarse los medios para vivir, así como los grandes dolores con que la mujer dará a luz a sus hijos. Todo esto, además, está marcado por la necesidad de la muerte, que constituye el final de la vida humana en la tierra. De este modo, el hombre, como polvo, volverá a la tierra, porque de ella ha sido extraído. Eres polvo y en polvo te convertirás. Estas palabras son confirmadas generación tras generación, pero esto no significa que la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano, tanto mujer como hombre, haya sido destruida por el pecado. Significa, en cambio, que ha sido ofuscada y en cierto sentido rebajada. En efecto, el pecado rebaja al hombre, como nos lo recuerda también el Concilio Vaticano II. Si el hombre, por su misma naturaleza de persona, es ya imagen y semejanza de Dios, quiere decir que su grandeza y dignidad se realizan en alianza con Dios, en su unión con Él, en el tender hacia aquella unidad fundamental que pertenece a la lógica interna del misterio mismo de la creación. Esta unidad corresponde a la verdad profunda de todas las criaturas dotadas de inteligencia y en particular del hombre. Él te dominará. La descripción bíblica del libro del Génesis delinea la verdad acerca de las consecuencias del pecado del hombre, así como indica igualmente la alteración de aquella originaria relación entre el hombre y la mujer, que corresponde a la dignidad personal de cada uno de ellos. El hombre, tanto varón como mujer, es una persona y por consiguiente la única criatura sobre la tierra que Dios ha amado por sí misma, y al mismo tiempo, precisamente, esta criatura única e irrepetible no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. De aquí surge la relación de comunión en la que se expresan la unidad de los dos y la dignidad como persona, tanto del hombre como de la mujer. Por tanto, cuando leemos en la descripción bíblica las palabras dirigidas a la mujer, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará, Génesis 3:16, descubrimos una ruptura y una constante amenaza precisamente en relación a esa unidad de los dos, que corresponde a la dignidad de la imagen y de la semejanza de Dios en ambos. Pero esta amenaza es más grave para la mujer. En efecto, al ser un don sincero y por consiguiente al vivir para el otro, aparece el dominio. Él te dominará. Este dominio indica la alteración y la pérdida de la estabilidad de aquella igualdad fundamental que en la unidad de los dos poseen
el hombre y la mujer. Y esto se debe sobre todo con desventaja para la mujer, y esto sobre todo con desventaja para la mujer, mientras que solo la igualdad resultante de la dignidad de ambos como personas puede dar a la relación recíproca el carácter de una auténtica communium personarum. Si la violación de esta igualdad, que es conjuntamente don y derecho que deriva del mismo Dios creador, esto comporta un elemento de desventaja para la mujer. Al mismo tiempo, disminuye también la verdadera dignidad del hombre. Tocamos aquí un punto extremadamente delicado de la dimensión de aquel ethos inscrito originariamente por el Creador en el hecho mismo de la creación de ambos a su imagen y semejanza. La afirmación del Génesis 3:16 tiene un alcance grande y significativo. Implica una referencia a la relación recíproca del hombre y de la mujer en el matrimonio. Se trata del deseo que nace en el clima del amor esponsal, el cual hace que el don sincero de sí misma por parte de la mujer halle respuesta y complemento en un don análogo por parte del marido. Solamente basado en este principio, ambos y en particular la mujer pueden encontrarse como verdadera unidad de los dos según la dignidad de la persona. La unión matrimonial exige el respeto y el perfeccionamiento de la verdadera subjetividad personal de ambos. La mujer no puede convertirse en objeto de dominio y de posesión masculina. Las palabras del texto bíblico se refieren directamente al pecado original y a sus consecuencias, permanentes en el hombre y en la mujer. Ellos, cargados con la pecaminosidad hereditaria, llevan consigo el constante aguijón del pecado, es decir, la tendencia a quebrantar aquel orden moral que corresponde a la misma naturaleza racional y a la dignidad del hombre como persona. Esta tendencia se expresa en la triple concupiscencia que el texto apostólico precisa como concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Las palabras ya citadas del Génesis 3 indican el modo con que esta triple concupiscencia, como aguijón del pecado, se dejará sentir en la relación recíproca entre el hombre y la mujer. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Las mismas palabras se refieren directamente al matrimonio, pero indirectamente conciernen también a los diversos campos de la convivencia social, aquellas situaciones en las que la mujer se encuentra en desventaja o discriminada por el hecho de ser mujer. La verdad revelada sobre la creación del ser humano como hombre y mujer constituye el principal argumento contra todas las situaciones que, siendo objetivamente dañinas, es decir, injustas, contienen y expresan la herencia del pecado que todos los seres humanos llevan en sí. Los libros de la Sagrada Escritura confirman en diversos puntos la existencia efectiva de tales situaciones y proclaman al mismo tiempo la necesidad de convertirse, es decir, de purificarse del mal y librarse del pecado, de cuanto ofende al otro, de cuanto disminuye al hombre, y no solo al que es ofendido, sino también al que ofende. Este es el mensaje inmutable de la palabra revelada por Dios. De esta manera se explicita el ethos bíblico en toda su amplitud. En nuestro tiempo, la cuestión de los derechos de la mujer ha adquirido un nuevo significado en el vasto contexto de los derechos de la persona humana.
iluminando este programa, declarando constantemente y recordándolo de diversos modos. El mensaje bíblico y evangélico custodia la verdad sobre la unidad de los dos, es decir, sobre aquella dignidad y vocación que resultan de la diversidad específica y de la originalidad personal del hombre y de la mujer. Por tanto, también la justa oposición de la mujer frente a lo que expresan las palabras bíblicas, él te dominará. No puede de ninguna manera conducir, por tanto, esta justa oposición no puede de ninguna manera conducir a la masculinización de las mujeres. La mujer, en nombre de la liberación del dominio del hombre, no puede tender a apropiarse de las características masculinas en contra de su propia originalidad femenina. Existe el fundado temor de que por este camino la mujer no llegará a realizarse y podría, en cambio, deformar y perder lo que constituye su riqueza esencial. Se trata de una riqueza enorme. En la descripción bíblica, la exclamación del primer hombre al ver a la mujer que ha sido creada es una exclamación de admiración y de encanto que abarca toda la historia del hombre sobre la tierra. Los recursos personales de la femineidad no son ciertamente menores que los recursos de la masculinidad, solo son diferentes. Por consiguiente, la mujer, como por su parte también el hombre, debe entender su realización como persona, su dignidad y vocación sobre la base de estos recursos, de acuerdo con la riqueza de la femineidad que recibió el día de la creación y que hereda como expresión peculiar de la imagen y semejanza de Dios. Solamente de este modo puede ser superada también aquella herencia del pecado que está contenida en las palabras de la Biblia. Tendrás ansias de tu marido y él te dominará. La superación de esta herencia mala es generación tras generación tarea de todo hombre y de toda mujer. En efecto, en todos los casos en los que el hombre es responsable de lo que ofende a la dignidad personal y a la vocación de la mujer, actúa contra su propia dignidad personal y su propia vocación. Enseguida, el Papa toca un punto acerca del protoevangelio, que va a ser muy cortito, porque si no, no terminamos. Aquí está. Esto corresponde al tema número 11 que se llama protoevangelio. Conviene detenernos particularmente en el significado que ve en María la manifestación de todo lo que está comprendido en la palabra bíblica mujer. Esto es, una revelación correlativa al misterio de la redención. María significa en cierto sentido superar aquel límite del que habla el libro del Génesis sobre el dominio del hombre y volver a recorrer el camino hacia aquel principio donde se encuentra la mujer como fue querida en la creación y consiguientemente en el eterno designio de Dios en el seno de la Santísima Trinidad. María es el nuevo principio de la dignidad y vocación de la mujer, de todas y cada una de ellas. La clave para comprender esto pueden ser de modo particular las palabras que el evangelista pone en labios de María después de la anunciación durante su visita a Isabel. Ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Esto se refiere ciertamente a la concepción del Hijo, que es Hijo del Altísimo, el Santo de Dios, pero a la vez pueden significar el descubrimiento de la propia humanidad femenina. Ha hecho en mi favor maravillas. Este es el descubrimiento de toda la riqueza del don personal de la femineidad, de toda eterna originalidad de la mujer,
en la manera en que Dios la quiso como persona en sí misma y que al mismo tiempo puede realizarse en plenitud en medio de la entrega sincera de sí. Este descubrimiento se relaciona con una clara conciencia del don, de la dádiva por parte de Dios. El pecado ya desde el principio había ofuscado esta conciencia, en cierto sentido, la había sofocado, como indican las palabras de la primera tentación por la obra del padre de la mentira. Con la llegada a la plenitud de los tiempos, mientras comienza a cumplirse en la historia de la humanidad el misterio de la redención, esta conciencia irrumpe con todas sus fuerzas en las palabras de la mujer bíblica de Nazaret, en María, que vuelve a descubrir cuál es la verdadera dignidad de la mujer, de su humanidad femenina. Y este descubrimiento debe llegar constantemente al corazón de cada mujer para dar forma a su propia vocación y a su vida. Jesucristo es algo universalmente admitido incluso por parte de quienes se ponen en actitud crítica ante el mensaje cristiano, que Cristo fue ante sus contemporáneos el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a esta dignidad. Qué significativo es el hecho de que en el coloquio fundamental sobre el matrimonio y sobre su indisolubilidad en el Evangelio, Jesús, delante de sus interlocutores que eran por oficio los conocedores de la ley, los escribas, hiciera referencia al principio. La pregunta que le habían hecho era sobre el derecho masculino a repudiar a la propia mujer por un motivo cualquiera. San Mateo 19,3. Y consiguientemente se refería también al derecho de la mujer a su justa posición en el matrimonio, a su dignidad. Los interlocutores de Jesús pensaban que tenían a su favor la legislación mosaica vigente en Israel. Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla, a lo cual Jesús respondió: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Jesús apela al principio, esto es, a la creación del hombre, como varón y mujer, y a aquel designio divino que se fundamenta en el hecho de que ambos fueron creados a su imagen y semejanza. Por eso, cuando el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, llegando a ser una sola carne, queda en vigor la ley que proviene de Dios mismo. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El principio de este etos, que desde el comienzo ha sido incierto en la realidad de la creación, es ahora confirmado por Cristo, contradiciendo aquella tradición que comportaba la discriminación de la mujer. En esta tradición el varón dominaba sin tener en cuenta suficientemente a la mujer y aquella dignidad que el etos de la creación ha puesto en la base de las relaciones recíprocas de dos personas unidas en matrimonio. Este etos es recordado y confirmado por las palabras de Cristo. Es el etos del Evangelio y de la redención. Recorriendo las páginas del Evangelio, pasan ante nuestros ojos un gran número de mujeres de diversa edad y condición. Nos encontramos con mujeres aquejadas de enfermedades o de sufrimientos físicos, etc. Nos fijaremos en una situación que es quizás la más elocuente, la de una mujer sorprendida en adulterio y que es conducida ante Jesús. A la pregunta provocativa, Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Jesús responde: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. La fuerza de la verdad contenida en tal respuesta fue tan grande que se iban retirando uno tras otros, comenzando por los más viejos. Solamente quedan Jesús y la mujer.
¿Dónde están? ¿Nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Estos episodios representan un cuadro de gran transparencia. Cristo es aquel que sabe lo que hay en el hombre y en la mujer. Conoce la dignidad del ser humano, el valor que tiene a los ojos de Dios. El mismo Cristo es la confirmación definitiva de este valor. Por esto, cada mujer es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma. Cada una hereda también desde el principio la dignidad de persona precisamente como mujer. Jesús de Nazaret confirma esta dignidad, la recuerda, la renueva y hace de ellas un contenido del Evangelio y de la redención, para lo cual fue enviado al mundo. Es necesario, por consiguiente, introducir en la dimensión del misterio pascual cada palabra y cada gesto de Cristo respecto a la mujer. De esta manera, todo tiene su plena explicación. Jesús entra en la situación histórica y concreta de la mujer, la cual lleva sobre sí la herencia del pecado. Esta herencia se manifiesta en aquellas costumbres que discriminan a la mujer en favor del hombre y que está enraizada también en ella. Desde el punto de vista, el episodio de la mujer sorprendida en adulterio se presenta particularmente elocuente. Jesús al final le dice, no peques más, pero antes él hace conscientes de su pecado a los hombres que la acusan para poder lapidarla, manifestando de esta manera su profunda capacidad de ver según la verdad las conciencias y las obras humanas. Jesús parece decir a los acusadores, esta mujer con todo su pecado, ¿no es quizá también y sobre todo la confirmación de vuestras transgresiones, de vuestra injusticia masculina, de vuestros abusos? Esta es una verdad válida para todo el género humano. El hecho referido en el Evangelio de San Juan puede presentarse de nuevo en cada época histórica, en innumerables situaciones análogas. Una mujer es dejada sola con su pecado y es señalada ante la opinión pública, mientras detrás de ese pecado suyo se oculta un hombre pecador, culpable del pecado de otra persona, es más, corresponsable del mismo. Y sin embargo, su pecado escapa a la atención, pasa en silencio, aparece como no responsable del pecado de la otra persona. A veces se convierte incluso en el acusador, como en el caso descrito en el Evangelio, olvidando su propio pecado. ¿Cuántas veces, en casos parecidos, la mujer paga por el propio pecado? Puede suceder que sea ella en ciertos casos culpable por el pecado del hombre, como del pecado del otro. Pero solamente paga ella y paga sola. ¿Cuántas veces queda ella abandonada con su maternidad cuando el hombre padre del niño no quiere aceptar su responsabilidad? Y junto a tantas madres solteras en nuestra sociedad, es necesario considerar además todas aquellas que muy a menudo sufriendo presiones de dicho tipo, incluidas las del hombre culpable, se libran del niño antes de que nazca. Se libran, pero ¿a qué precio? La opinión pública actual intenta de modos diversos anular el mal de este pecado, pero normalmente la conciencia de la mujer no consigue olvidar el haber quitado la vida a su propio hijo, porque ella no logra cancelar su disponibilidad a acoger la vida inscrita en su etos desde el principio. A este respecto es significativa la actitud de Jesús en el hecho descrito por San Juan. Quizá en pocos momentos como este se manifieste su poder, el poder de la verdad en relación con las conciencias humanas. Jesús aparece sereno, recogido y pensativo. Su conocimiento de los hechos, tanto aquí como en el coloquio de los fariseos, no está quizás en relación con el misterio del principio,
cuando el hombre fue creado varón y mujer, y la mujer fue confiada al hombre con su diversidad femenina y también con su potencial maternidad, también el hombre fue confiado por el Creador a la mujer. Ellos fueron confiados recíprocamente el uno al otro como personas, creadas a imagen y semejanzas de Dios mismo. En esta entrega se encuentra la medida del amor esponsal. Para llegar a ser una entrega sincera del uno para el otro, es necesario que ambos se sientan responsables de este don, el uno al otro. Esta medida está destinada a los dos, hombre y mujer, desde el principio. Después del pecado original, actúa en el hombre y en la mujer fuerzas contrapuestas a causa de la triple concupiscencia. Ellos actúan en el hombre desde dentro. Por esto Jesús dirá en el Sermón de la Montaña: todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Estas palabras dirigidas directamente al hombre muestran la verdad fundamental de su responsabilidad hacia la mujer, hacia su dignidad, su maternidad y su vocación. Indirectamente, estas palabras conciernen también a la mujer. Cristo hacía todo lo posible para que en el ámbito de las costumbres y las relaciones sociales del tiempo, las mujeres encontrasen en su enseñanza y en su actuación la propia subjetividad y dignidad, basándose en la eterna unidad de los dos. Esta dignidad depende directamente de la misma mujer como sujeto responsable. Al mismo tiempo es dada como tarea al hombre. De modo coherente, Cristo apela a la responsabilidad de los dos. Por tanto, cada hombre ha de mirar dentro de sí y ver si aquella que le ha sido confiada como hermana en la humanidad común, como esposa, no se ha convertido en objeto de adulterio en su corazón. Ha de ver si la que por diversas razones es el cosujeto de su existencia en el mundo, no se ha convertido para él en un objeto de placer y de explotación. Ahora el Papa habla de la mujer como testigo de la resurrección. Desde el principio de la misión de Cristo, la mujer demuestra hacia él y hacia su ministerio una sensibilidad especial que corresponde a una característica de su feminidad. Este acontecimiento en el que estuvo María Magdalena al ser testigo ocular de Cristo resucitado, es en cierto sentido y corona todo lo que se ha dicho anteriormente sobre el hecho de que Jesús confiaba a las mujeres las verdades divinas, lo mismo que a los hombres. Puede decirse que de esta manera se han cumplido las palabras del profeta: yo derramaré mi espíritu en toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La igualdad evangélica, la igualdad de la mujer y del hombre en relación con las maravillas de Dios, tal como se manifiesta de modo tan límpido en las obras y las palabras de Jesús de Nazaret, constituye la base más evidente de la dignidad y vocación de la mujer en la iglesia y en el mundo. Toda vocación tiene un sentido profundamente personal y profético. Entendida así la vocación, lo que es personalmente femenino adquiere una medida nueva, la medida de las maravillas de Dios, de las que la mujer es sujeto vivo y testigo insustituible. Y bueno, como termino aquí esta presentación es diciéndoles que las siguientes partes de la carta son en sí mismas pues unas grandes enseñanzas doctrinales que tendrían que ser tomadas y llevadas a una plática cada una especial, pues ya en este momento, ¿verdad? Tendríamos que concluir nuestra charla y pues eso es todo. No sé si alguien quisiera tener algún comentario o pregunta, con mucho gusto.
Muchas gracias, maestra. Muy interesante disertación. Gracias. Gracias, doctor. Invitados, ¿alguien o compañeros, alguien quiere hacer alguna intervención? Creo que nadie, ya Creo estamos que no. sobre el Creo tiempo. que quedó bastante claro. Muchas gracias. Yo sí quisiera, Antonio. Por favor, Sí, adelante, por favor. adelante. Sí. Bueno, pues mira, yo le agradezco mucho a la doctora esta intervención. Creo que nos ha ayudado a reflexionar en una dimensión espiritual que habitualmente no tenemos al alcance. Actualmente todos los problemas humanos los enfocamos desde el punto de vista material, económico, político, estadísticas, pero yo acostumbro leer los documentos de los papas y siempre te animan a volver la mirada como hacia más arriba y ver que la dimensión espiritual del hombre es muy importante, tanto a nivel personal como a nivel de matrimonio, como a nivel de la sociedad entera. Entonces le agradezco mucho a la maestra Guillermina, pues que nos haya ayudado a volver la mirada hacia esa dimensión humana, espiritual del ser humano y concretamente de la mujer. Creo que todo lo que dice el Papa es muy hermoso, muy profundo. Si le diéramos a la mujer, a nuestras hermanas, madres, esposas, esa dignidad que el Papa nos invita, creo que cambiarían muchos problemas en las familias, en la sociedad entera. Sí. Nada más. Perdón, padre Rubén, habría mucho menos divorcio seguramente. Pues sí, y habría más amor a los hijos, más amor conyugal, en fin, sería maravilloso. Sería maravilloso. Creo que tenemos que reflexionar en estas enseñanzas de los romanos pontífices. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Al contrario, a ustedes gracias. Buenas tardes a todos. ¿Quieres hablar, José Luis? Adelante. Mira, gracias, Juan Carlos. Maestra, muchas gracias por la ponencia. Gracias por recordarnos que la espiritualidad es lo importante. Ahora bien, también nosotros hoy que tomamos un poquito más la conciencia de la dignificación de la mujer, no nos quedemos con ella. Vamos a transmitirla hacia nuestros hijos, hacia la gente que está con nosotros, nuestros vecinos. Aunque nos digan que estamos locos, no le hace. De alguna manera van a llegar a tomar conciencia de que es una realidad, perdón, una realidad planteada desde el inicio de nuestra era. Así es. Por lo tanto, es muy, muy importante que la transmitamos a todos los grupos, ¿no? A todos los grupos con los que convivimos, desde los que tenemos contacto con las escuelas, manejarlo con el ejemplo. No es decirles, es que la mujer es muy digna, sí es muy digna, pero ¿por qué no lo demostramos, no? Exacto, sí, con hechos, ¿verdad? Esa es la base. Nosotros Sí. no podemos cambiar el mundo en un día, pero sí podemos empezar a que los chicos lo vean y a que los jóvenes lo entiendan. Sí, claro que sí. Esa es la única que quería yo comentar. Sí, muchas gracias. Si me permite abundar en ello, sí es muy recomendable, de verdad. Los invito a que busquen este documento. Está en el sitio de vaticano.va. O sea, todos los documentos pontificios los pueden localizar allí. Pero esta carta específicamente por la situación actual, por cómo estamos viviendo, sí es una lectura recomendable, pues primero para nosotros, como tenerla muy presente y leerla toda, porque nos faltó tantito menos de la mitad, pero nos faltó. Y con eso, ¿verdad? Pues sí, ayudar a otros a que entiendan que el hombre, el varón y la mujer somos exactamente personas con la misma dignidad que
que no hay uno mayor que el otro, que no hay una guerra entre nosotros, simplemente que tenemos que respetarnos, que tenemos que entendernos, que tenemos que saber que somos, que tenemos características distintas, pero que estamos hechos para complementarnos el uno y el otro. Ya lo dice el documento. Dios en la Trinidad, en la unión de la Trinidad es Dios. El matrimonio, pues es matrimonio en la unidad de los dos, pero que esta unidad sea verdaderamente una unidad de amor, una unidad de don del uno al otro, que yo sea un don para él y él sea un don para mí. Eso es la altura igual que hace que los dos vivan su dignidad, los dos se respetan, los dos se donan de la misma manera. Eso creo que es algo que hay que reflexionar en nuestra sociedad, porque a mí me parece que nos hemos hecho muy utilitaristas y muy egoístas, y tenemos que reflexionar que si no vivimos para los demás, pues realmente pues vamos a ser una persona sola, ¿verdad? No vamos a ser un don para nadie. Y muchas personas están esperando que seamos ese don. Bueno, pues muchas gracias. Creo que sería todo. No sé si alguien tuviera alguna otra pregunta o comentario, lo que Muy quieran. bien. Juan Carlos, adelante. Yo quisiera hacer un pequeño análisis pues de la excelente plática que nos proporcionó usted. Gracias, doctor. Y a la vez, pues a mí me establece la parte espiritual de la unión de la pareja, que es la parte espiritual, que es la parte más significativa, creo yo, que lleva a la unión de los opuestos, a la unión de la pareja, hombre y mujer. Sí. Eso a mí me establece, pues después de oír toda su disertación, pues me habla de la complejidad que es el llevar ese compromiso a la... ¿Están escuchando? Porque yo escucho distorsionado. ¿Escuchan?